Gracias por estar con nosotros, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Temoris. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Un saludo a todo tu público. Oye, Raúl, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes dieron el día de ayer una conferencia que fue también transmitida por streaming, por internet, perdón, sobre los ataques que están sufriendo comunidades en Chiapas, comunidades zapatistas. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo? Bueno, mira, el más reciente ataque ocurre el 22 de mayo. La organización paramilitar, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, una organización paramilitar que tiene entrenamiento militar, que tiene armas, balaceó durante más de 5 días la comunidad de Moisés Gandhi, una comunidad autónoma, una comunidad zapatista, y en este último ataque resultó gravemente herido Jorge López Santis, un base de apoyo zapatista, que al día de hoy se encuentra pues prácticamente al filo de disputándose entre la vida y la muerte. Este ataque en particular ha sido gravísimo, lo hemos denunciado, pero es uno de los muchos ataques que se han registrado en por lo menos los últimos 4 años. Y ojo, hacemos el corte de los 4 años para señalar al gobierno actual la continuidad de los ataques paramilitares. No significa que antes no hubiera, y tampoco significa que antes no los hubiéramos denunciado. En realidad, esta organización en particular, esta organización, la ARCAO, lleva atacando comunidades zapatistas desde 2001, lleva financiándose mediante programas, acceso a programas sociales, y lleva vinculándose primero con el PRI, luego con el PRD, luego con el Partido Verde, y hoy también ahí tiene sus vínculos con Morena en el caso de Chiapas, donde ha accedido incluso a puestos de gobierno, regidurías, insisto, además de programas sociales. Y este grupo paramilitar ha atacado ya, insisto, por lo menos en los últimos 4 años, ha atacado en más de 15 ocasiones territorios autónomos, balaceras, ha incendiado escuelas, ha incendiado granos de café, ha envenenado el agua, ha envenenado el ganado de las comunidades zapatistas, y vemos un momento de escalada ya de la violencia, no solo una balacera durante 5 días donde sale herido Jorge Santis, sino además vemos también un clima de profunda descomposición y violencia en Chiapas, en prácticamente todo el estado, y vemos también un hecho en el que la impunidad ha sido lo constante. No solo durante más de 20 años se le ha permitido a esta organización actuar de esta forma, sino que además en los últimos 4 años sus ataques han sido constantes y no ha habido ninguna acción por parte del gobierno municipal, estatal o federal que contenga a este grupo, lo cual nos hace no solo pensar, sino afirmar que por acción u omisión estos grupos están actuando directamente y que el Estado mexicano en su conjunto, en sus 3 niveles de gobierno, son responsables. ¿Cuál es el objeto de esos ataques? ¿Por qué lo están haciendo? Mira, en este caso en concreto vemos, está vinculado con el programa Sembrando Vida. La organización Orcao despoja de territorios, balacea a las comunidades zapatistas para intentar apropiarse de sus territorios y desde ahí registrar nuevos terrenos para el programa Sembrando Vida, y de ahí tener más presupuesto, más recursos, que son precisamente este tipo de recursos de donde los ha vivido este tipo de organización. Es una vieja disputa narrativa que nosotros así, varias organizaciones cercanas al zapatismo han afirmado desde el 94, como ciertos programas sociales, al volverse corporativos, al volverse de esta característica en donde rompe el vínculo comunitario, sirven como programas de contrainsurgencia. Y en este caso en particular, el programa Sembrando Vida, en ese contexto en particular, está sirviendo como un programa para fomentar, financiar, enriquecer y fortalecer a un grupo paramilitar que ataca directamente a una comunidad zapatista. Ese ataque en particular, vinculado al resto de los ataques y de las disputas que se viven en Chiapas, para nosotros tiene una relación directa. Y tiene que ver con la parte, primero, uno, de la profundización de grupos del crimen organizado, del crecimiento de grupos paramilitares,
en todo el estado de Chiapas, y también tiene que ver con una guerra por el territorio que no solamente es la guerra por los megaproyectos, llámese Tren Maya, llámese Corredor Interoceánico, sino también por la disputa de las plazas para el control del narcotráfico, pero también para la disputa de las plazas frente a las próximas procesos electorales. Es decir, enmarcar estos contextos de violencia está documentado por distintos especialistas que en los procesos, en las fechas cercanas a los procesos electorales, los niveles de violencia aumentan precisamente por estas intenciones de disputar el control político y ahora también el control mercado. En su conjunto es este vínculo entre crimen organizado, entre grupos paramilitares, entre empresa está activa, todos ellos garantizados por la impunidad que el Estado les garantiza para actuar y atacar a las comunidades. ¿Y cuál es la actitud del gobierno de Rutilio Escandón, que pertenece al partido Morena, y de las autoridades locales, de las municipales, la policía? Ni la policía municipal, ni la policía estatal, ni las autoridades del Estado, del gobierno federal, han hecho algo al respecto. Se ha insistido, hemos hecho movilizaciones, hemos denunciado secuestro, hemos denunciado tortura, hemos denunciado diferentes agresiones contra las comunidades zapatistas en este contexto, y ninguno de los tres niveles de gobierno ha respondido ante estas exigencias, ante estas peticiones. Nosotros vemos ya en este momento un contexto, como los propios zapatistas informaron desde 2021, un claro contexto de guerra civil, en donde grupos crimen organizado, paramilitares, autodefensas, organizaciones comunitarias que ya no aguantan más el clima de violencia, ejército, Guardia Nacional, están prácticamente a Chiapas en un polvorín a punto de estallar, y lo peor aún es que el discurso que se exalta y que se dirige desde el gobierno federal minimiza, invisibiliza este tipo de conflictos, y ha generado que el problema de la violencia, el problema de la guerra, el problema de las víctimas, que son un tema de interés público, de debate público, donde la sociedad tendríamos que estar pensando y buscando cómo salir de esto, de quede fuera no solo de la agenda política nacional, sino que incluso en varios medios quede prácticamente no cubierto este tipo de problemáticas. Dijiste, y esto me llama la atención, que incluso organizaciones sociales que ya no aguantan el clima de violencia. O sea, esto significa que el derecho de la gente a defenderse pues va de alguna forma a incorporarse a este contexto en el que los grupos criminales están atacando, grupos afiliados con partidos políticos están agrediendo, las fuerzas del Estado también lo están haciendo. ¿Qué es qué horizonte se presenta para el estado de Chiapas? Mira, eso es precisamente un fenómeno que vimos en Michoacán, que vimos en Guerrero principalmente, el surgimiento de grupos comunitarios, no siempre con un interés legítimo, que se armaron para autodefenderse ante la impunidad que el Estado mexicano garantizaba, y eso es parte de lo que estamos viendo también hoy en Chiapas, comunidades que siendo afectadas, balaceadas, asesinadas, secuestradas, y que están desaparecidas y que están viendo incluso la extorsión para poder realizar sus actividades cotidianas, tengan que defenderse, y eso es creo que precisamente lo que tenemos que evitar como sociedad. Nosotros pensamos justo, y es parte del llamado que se hace en este comunicado que firman personalidades como Noam Chomsky, Julieta Gurrola, Gael García, Diego Luna, y una infinidad de Juan Villoro, Berta Navarro, Jorge Volpi, y varios, Alicia Castellanos, personalidades del mundo de la cultura, de las artes, de la literatura, organizaciones de la sociedad civil, los Padres de Yotzinapa, el Centro de Derechos Humanos Tlachinola, el Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez. Lo que estamos viendo precisamente es que hoy en las comunidades zapatistas y en Chiapas se juega un proceso de buscar construir caminos hacia detener la violencia que sigue azotando el país, hacia detener procesos de paz
que hoy en las comunidades zapatistas nos jugamos también apostar por un modelo distinto de desarrollo que sea por la vía pacífica y que deje o que contenga y que logre detener, que logre garantizar justicia, memoria, verdad, para todos estos males encabezados no solo por el crimen organizado, sino también por sus vínculos con partidos políticos y su vínculo también con empresas extractivas que tanto han dañado a este país. Nosotros creemos que luchar hoy por la paz en el territorio zapatista es luchar también hoy por la paz en Chiapas y es también luchar por la paz en México. Y que esa paz solo se garantizará si logramos meter ahí democracia, justicia, dignidad dentro del proyecto alternativo que se busca construir. ¿Cómo se puede hacer esto? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que exigen ustedes de parte de las autoridades? Y también, ¿cómo puede contribuir la sociedad civil a lograr que se conduzca un proceso, pues, hacia la paz? En primer lugar, regresar a este tema como un tema de debate público. No es un tema de los adversarios del presidente que quieran molestarlo. Es un tema que tenemos en la agenda política desde por lo menos 2006, cuando estalló la guerra. Es decir, el problema de la violencia, de las violencias sigue ahí, el problema de las desapariciones forzadas sigue ahí, el problema de las masacres sigue ahí, el problema de las ejecuciones extrajudiciales sigue ahí, el problema de las violaciones a los derechos humanos siguen ahí y tenemos que discutirlo como sociedad. No se borrarán porque alguien en la mañana diga que ya no existen, siguen existiendo y la sociedad lo está viendo. Entonces, primero, regresar a como parte de un debate público que está ahí después de 4 años de un gobierno que se decía distinto. En segundo, en el caso particular de la comunidad de estos ataques, que se garantice la salud de Jorge Santis, que es la persona lesionada, que se garantice la seguridad y se ataque y se pare el ataque contra la comunidad de Moisés Gandhi, que los autores materiales e intelectuales de estos grupos paramilitares sean investigados, que el vínculo de estos grupos paramilitares con gobiernos locales, con gobiernos estatales sea investigado, que se pare el recurso por parte de programas sociales que llega directamente a esos grupos y desde ahí iniciar un proceso de debate más amplio en donde organizaciones de derechos humanos, organizaciones que buscan a sus desaparecidos, mujeres que luchan por su vida, pueblos que defienden sus territorios, migrantes que buscan cruzar el país para tener un mejor modelo de vida, profesores que están buscando y defendiendo la educación, en fin, que distintos sectores de la sociedad civil entendamos que frenar la violencia es el motivo más urgente para poder empezar a plantear un modelo alternativo. Para eso nosotros ahora en particular con el tema de Chiapas estamos llamando a una jornada de movilizaciones que empezaron ya desde el 27 de mayo y que terminarán hacia el 10 de junio. Es una jornada de movilizaciones que se realizará en varios estados de la República, pero que también se realizará en distintos países, porque nosotros creemos en la solidaridad internacional y a la que hemos denominado alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, a todas, ¿no? Y esta jornada de movilizaciones, en el caso concreto de la Ciudad de México, tendrá una movilización en la Ciudad de México el 8 de junio del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde además de una marcha realizaremos distintas actividades para poner esta exigencia. Insistir en que este día, el 8 de junio, se realizarán movilizaciones en por lo menos 15 estados de la República. Ya tenemos registrados en Puebla, en Monterrey, en Morelos, en Nayarit, en Jalisco, en San Cristóbal de las Casas, en fin, todo un listado. Toda esta información ustedes la pueden consultar en la página del Congreso Nacional Indígena y en la página de caminoalandar.org, así como en la página de Enlace Zapatista, donde se podrán estar informando de estas movilizaciones. Raúl, antes de concluir nuestra entrevista, ¿qué respuesta están teniendo? ¿Qué respuesta están teniendo del gobierno? ¿Qué respuesta están teniendo de la 4T que, bueno, pues que se supone que atender ese tipo de urgencias, de detener las violencias, favorecer una mejor vida para las comunidades indígenas, pues es uno de sus objetivos, o sea, por eso se votó por ellos. ¿Qué respuesta están teniendo desde ese lugar? Mira, pues como en gobiernos anteriores ni nos ven, ni nos oyen, ni nos escuchan, y peor aún, en algunos casos somos el adversario. En algunos casos no solo no nos ven, no nos escuchan, sino que además
somos parte de la mafia que atenta contra este gobierno, somos parte de el adversario, somos los cómplices de gobiernos pasados. Y eso es sumamente grave porque, por lo menos en el caso de las comunidades zapatistas, así como en el caso de las comunidades de la organización Agustín Pro, que durante años ha defendido los derechos humanos de cientos y miles de personas, en el caso de las comunidades zapatistas podemos decir que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el que descarriló el modelo de integración neoliberal durante el salinismo en 1994, que fue el zapatismo con su movilización de 1994 el que ayudó a que una gran movilización de la sociedad civil naciera en 1994 y se mantuviera por lo menos durante 2 décadas más. A que incluso el mismo presidente fue a pedir apoyo a las comunidades zapatistas y fue a invitarlas a que se sumaran a su movimiento. Lo que nosotros vemos es que en el caso del zapatismo es una comunidad, junto con los pueblos originarios, que han resistido durante décadas y durante siglos, que han defendido sus territorios, que defendiendo sus territorios también defienden este territorio que es México, y que hoy acudir al llamado de solidaridad es importante más allá del signo del gobierno que se defienda de la simpatía política, que esta es una apuesta contra la violencia, contra la guerra, por la paz, y que en este momento atenta contra las comunidades zapatistas. Una última pregunta. ¿Hay alguien en el gobierno, hay alguien en el movimiento de la 4T que esté escuchando, que haya ofrecido su ayuda, que esté intentando generar una interlocución? Absolutamente nadie. Nadie ha buscado interlocución con las organizaciones de derechos humanos, con la sociedad civil, con nosotros mismos. Incluso te puedo decir, muchos de estos estamos atendiendo el problema, se reducen solamente a mensajes en tweets, que son mensajes mediáticos que en realidad tampoco los hemos visto concretarse. En el caso particular de los ataques contra la comunidad de Moisés Gandhi, son ya más de 4 años, son más ya de 16 ataques y ninguna autoridad nos ha buscado o ha buscado solucionar este conflicto. No encontramos interlocutor e insisto, y en el peor de los casos, a veces somos colocados como el adversario. Bueno, Raúl, te agradezco esta conversación. Vamos a estar atentos para tratar de darle difusión a las movilizaciones que ustedes han planteado. Y en algún momento te volveremos a molestar para que nos cuentes cómo van las cosas. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. Muchas gracias, Temuris. Muchas gracias a todo tu público.